¿Sabes por qué estamos haciendo esto? Fui obligada a casarme con el hombre más temido de la mafia. Nunca tuvo que lastimarme para asustarme. Bastaba con la forma tranquila en que me miraba, como si ya supiera que, tarde o temprano, no tendría a dónde huir. Cuanto más intentaba ser bueno conmigo, más sospechaba yo. Cuanto más intentaba seducirme, más temía lo que había detrás de esa máscara. Quería escapar. Quería recuperar mi libertad antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando descubrí la verdad sobre mi matrimonio, todo cambió. Y en el momento en que finalmente fui libre para irme, me di cuenta de que ya no era libertad lo que quería. Fue entonces cuando supe que ya estaba perdida. Hola, soy Lena, y esta historia apenas comienza. Capítulo 1. Entregado. El vestido colgaba en la puerta del dormitorio como una sentencia. Blanco, largo, con un velo que alguien había doblado con cuidado quirúrgico. Alguien que no conocía, elegido por gente que nunca había visto, pagado con dinero que no era mío. Me quedé mirándolo demasiado tiempo, como si esperar pudiera hacer desaparecer la tela y llevarse todo lo que significaba con ella. Mi padre estaba abajo, mi madre estaba en la cama, con la puerta cerrada y el oxígeno funcionando. Nadie subió a ayudarme a vestir. Nadie preguntó si quería un ramo, otros zapatos, un minuto más. El vestido era hermoso. Eso se lo concedo. Una belleza fría e impersonal. El tipo de prenda que no está hecha para complacer a quien la lleva, sino para impresionar a quienes la miran. Me puse el vestido sola, con las manos temblando en los botones de la espalda, y pensé en lo que mi padre había dicho 2 semanas antes. Había aparecido en la cocina un domingo por la noche, con los ojos hundidos y un traje arrugado como alguien que no había dormido en días. Se sentó a la mesa sin quitarse el abrigo y se quedó en silencio hasta que apagué la estufa y me senté frente a él. Dominic Ashford, mi padre, un comerciante de Cleveland, el hombre que desaparecía por semanas y volvía con excusas cada vez más breves, me miró con una expresión que nunca le había visto en la cara. No era vergüenza, era algo peor. Era la cara de alguien que ya había decidido. «Debo dinero», dijo, «a gente que no perdona las deudas». Recuerdo haberme recostado en la silla y sentir el plástico frío a través de mi camisa. Recuerdo haber preguntado, «¿Cuánto?», y que él negara con la cabeza como si la cantidad fuera irrelevante. Recuerdo pensar en mi madre en la habitación de al lado, conectada a una máquina que costaba más de lo que podíamos pagar, y sentir el peso del mundo apretar mi pecho con ambas manos. «Hay una familia en Chicago», continuó sin mirarme. «Los Carideo. El hijo se hizo cargo, aceptó perdonar todo, pero hay una condición». Lo supe antes de que terminara. Lo supe por la forma en que no podía levantar la vista, por la forma en que sus manos se apretaban sobre la mesa, por el silencio que colgaba entre una frase y la siguiente, como si me diera tiempo para atar cabos por mi cuenta. «Quiere casarse», dijo mi padre, «contigo». El nombre del novio era Caspian Carideo. No conocía su rostro, ni su edad, ni nada más allá del apellido y lo que representaba. Lo busqué esa noche, encerrada en el baño con el teléfono en la mano y el corazón latiendo demasiado rápido. No encontré casi nada. Una foto granulada en un artículo sobre un restaurante en Chicago. Un hombre con un traje oscuro, medio de perfil, con una mandíbula afilada y ojos que no revelaban nada. El tipo de rostro que no sonríe para la cámara porque no lo necesita. El artículo se refería a la familia Carideo como empresarios del sector de la hostelería y el entretenimiento, lo cual era una forma educada de no decir lo que todo el mundo ya sabía. Dije que sí al día siguiente, no porque quisiera, sino porque miré la puerta del dormitorio de mi madre y no vi otra salida. Y ahora estaba aquí, en Cleveland, con el vestido blanco de una novia que no había elegido nada, ni el vestido, ni el altar, ni el hombre, intentando abrochar el último botón de mi espalda con los dedos entumecidos. Cuando por fin lo conseguí, me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que estaba allí. Parecía tranquila. Yo no lo estaba. La ceremonia fue en Cleveland, en un hotel del centro en el que nunca había puesto un pie, aunque había pasado por delante toda mi vida. Fachada de piedra oscura,
puertas de cristal con adornos dorados, el tipo de lugar que gritaba dinero viejo en cada detalle. Mi padre condujo los 20 minutos de trayecto sin decir una palabra, y yo pasé todo el camino mirando por la ventana, contando semáforos e intentando no pensar en lo que me esperaba al otro lado. Dos hombres con trajes negros esperaban en la entrada. Ninguno sonrió. Uno de ellos me abrió la puerta del coche y dijo, «Por aquí», con el mismo tono de quien anuncia la siguiente parada del metro. La sala era pequeña para una boda, sin flores, sin música, sin más decoración que una mesa de caoba con papeles y bolígrafos. Del lado del novio, 6 hombres se alineaban contra la pared. Trajes oscuros, expresiones cerradas, el tipo de presencia que hace que el aire se sienta más pesado. De mi lado, nadie. Mi padre se quedó junto a la puerta, con las manos en los bolsillos y los ojos pegados al suelo, como si ya hubiera hecho su parte. Un hombre elegante, de pelo plateado peinado hacia atrás y ojos que parecían tasar a cada persona en la sala como si calcularan su valor de mercado, dirigió la ceremonia. Thibault Moreau. Más tarde descubrí que era el consejero de la familia, el consigliere, el único hombre que tenía permiso para discrepar con el jefe. En ese momento, leía cláusulas y señalaba dónde firmar con la emoción de quien repasa una lista de la compra. Nombre aquí, iniciales allí, fecha en la esquina. Y entonces entró Caspian. La sala entera cambió. No fue el ruido, fue lo contrario. El aire pareció reorganizarse a su alrededor, como si hasta el espacio supiera quién estaba al mando. Era más alto de lo que sugería la foto y más ancho de hombros, con el tipo de presencia física que te hace dar un paso atrás sin darte cuenta. El traje negro parecía cosido a su cuerpo, ni un pliegue fuera de lugar, ni una arruga que no fuera intencionada. En su mano derecha, un anillo de oro con un escudo grabado. El rostro era el mismo de la foto, mandíbula rígida, ojos oscuros, una boca que no parecía acostumbrada a sonreír. Guapo de una manera que me revolvió el estómago, y me dije a mí misma que era miedo. Era miedo. Caminó hacia la mesa sin mirar a nadie y se detuvo a mi lado. Olí su colonia antes de sentir su presencia, algo amaderado y caro que se mezclaba con el aroma del hotel y llenaba el espacio entre nosotros como una tercera persona. Me miró. No era la mirada de un novio que ve a la novia por primera vez. Era una mirada de inventario. Fría, precisa, sin prisa. Sus ojos viajaron de mi cara al vestido y de vuelta a mi cara. Y tuve la horrible sensación de que estaba comprobando si la mercancía coincidía con la negociación. Quería decir algo, cualquier cosa para romper ese silencio y devolverme un poco de control, pero tenía la boca seca y las palabras se negaban a salir. Y él ya había vuelto su atención a Thibault, que señalaba algo en los documentos. La ceremonia duró 11 minutos. Los conté. Thibault leyó lo esencial, indicó las líneas de firma, y todo sucedió con la eficiencia burocrática de una transferencia de propiedad. Cuando llegó el momento de firmar, me temblaba la mano. El bolígrafo era pesado, negro, con detalles dorados, y la tinta salió firme, lo que sentí como una traición de mi propio cuerpo. Caspian firmó después de mí. Su letra era controlada e inclinada a la derecha, sin florituras, sin vacilación, pero el bolígrafo se detuvo medio segundo antes de tocar el papel, tan breve que solo lo registré más tarde, cuando ya era demasiado tarde para saber qué significaba. Cuando Thibault recogió los papeles, pensé que alguien diría algo. Felicidades, buena suerte, cualquier formalidad vacía para marcar el momento. Nadie lo hizo. Caspian guardó el bolígrafo en el bolsillo interior de su traje, se ajustó el puño de la camisa y se giró hacia mí. El jet sail en 2 horas, dijo. La voz era profunda y grave, el tipo de voz que no necesita volumen para ser escuchada. Lleva solo lo importante. ¿A dónde?, pregunté, y mi voz salió más débil de lo que quería. Chicago, dijo, como si la palabra fuera obvia, y se fue. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, y los 6 hombres de traje se movieron detrás de él como si un hilo invisible los arrastrara a todos en la misma dirección. Thibault recogió la carpeta, me dio un breve asentimiento que podría haber sido un saludo o un pésame,
y siguió a los demás. Me quedé en medio de la sala vacía, con el anillo en el dedo y el sabor amargo de la tinta en la punta de la lengua. Mi padre apareció en la puerta. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero pasé a su lado sin detenerme, porque si me detenía iba a llorar, y me había prometido que no le daría a ninguno de ellos la satisfacción de verme llorar. Afuera, un coche negro esperaba con el motor en marcha. El hombre que abrió la puerta era enorme, rubio, con hombros demasiado anchos para su traje, y una expresión tan vacía que parecía tallada en piedra. No dijo buenos días, no dijo felicidades, no dijo nada. Abrió la puerta y esperó con la paciencia mecánica de alguien que lo hace 20 veces al día. Más tarde descubriría que su nombre era Stellan, la mano derecha de Caspian, noruego, ex militar, y que 10 palabras al día era su límite generoso. Dentro del coche, apreté mi bolso contra el pecho y miré por la ventana mientras Cleveland pasaba. Las mismas calles que conocía de memoria, los mismos edificios de siempre, pero vistos desde dentro de un coche que no pertenecía a ese mundo. Era extraño ver mi ciudad así, a través del cristal tintado de un sedán que costaba más que la casa en la que crecí, como si ya me estuviera yendo antes de haberme ido. El coche se detuvo frente a mi casa. Stellan no dijo nada, solo abrió la puerta y esperó. Subí corriendo, metí todo lo que cabía en la pequeña maleta y me detuve en la puerta del dormitorio de mi madre. El oxígeno siseaba suavemente y ella dormía con la cara vuelta hacia la ventana. Quería entrar, quería despertarla, quería decirle que me iba y que quizá no volvería pronto, pero si entraba, no sería capaz de salir. Así que apreté la frente contra la puerta. Dije, te quiero lo suficientemente bajo para no despertarla, y bajé con la maleta golpeando los escalones. El jet fue otra cosa que no estaba preparada para procesar. Blanco, con una franja dorada a lo largo y el escudo familiar en la cola. Un lobo sobre 2 espadas cruzadas. Dentro, asientos de cuero beige, mesas de madera oscura y el tipo de silencio que solo existe en lugares donde el dinero ha comprado hasta la ausencia de ruido. Elegí el asiento más alejado de la entrada y me senté junto a la ventana, esperando que la distancia me diera alguna ilusión de control. No funcionó. Caspian entró, escaneó toda la cabina con esa forma eficiente que tenía de calcular salidas y amenazas en menos de 2 segundos, y se sentó a mi lado, no en el asiento de delante, no en el de atrás, a mi lado, como si todos los demás asientos vacíos del jet no existieran. Me congelé. Debió de notarlo porque se quedó en silencio durante casi un minuto entero, que, en ese diminuto espacio entre nosotros, pareció una eternidad. Luego dijo, sin mirarme, hay comida si quieres, y la manta está en el compartimento de la derecha. Parpadeé. De todo lo que esperaba oír del hombre con el que me acababan de obligar a casarme, órdenes, amenazas, indiferencia, las instrucciones sobre dónde encontrar la manta no estaban en la lista. La frase estaba tan fuera de lugar que solté antes de poder contenerme. ¿Me estás dando las instrucciones de seguridad del vuelo? Giró la cabeza hacia mí. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo querer encogerme en el asiento, pero la comisura de su boca, la derecha para ser exactos, se movió. No llegó a ser una sonrisa. Fue el fantasma de una pista de que en algún lugar bajo esa capa de hielo había algo que reconocía el humor. El cinturón de seguridad es automático, dijo. Pero si necesitas ayuda, Stellan está en la cabina delantera. No sabía si era una broma o una información literal. Con él sospechaba que las dos cosas eran lo mismo. Me volví hacia la ventana y observé las nubes formarse bajo nosotros mientras el jet ascendía, y pensé, con una claridad fría y aterradora, me casé con un extraño y estoy en un avión sin idea de a dónde voy. El resto del vuelo transcurrió en silencio. Caspian abrió una carpeta de documentos y pasó la siguiente hora y media leyendo, anotando y firmando papeles con la misma concentración implacable que parecía aplicar a todo. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, lo sentía a mi lado. El calor de su cuerpo,
el sonido de su respiración controlada, el rasguño seco del bolígrafo en el papel, y mi sistema nervioso se negaba a desconectarse. Era como intentar dormir junto a un fuego controlado. La palabra clave era controlado, porque no tenía ninguna garantía de que fuera a seguir así. Cuando el jet aterrizó, el sol ya había desaparecido tras los edificios y el cielo de Chicago era una mancha de naranja y gris en el horizonte. Stellan abrió la puerta con la misma eficiencia silenciosa que aplicaba a todo, y el aire frío de la noche entró en la cabina como una advertencia. Otro coche negro esperaba en la pista. Bajé las escaleras sujetando el vestido con una mano y mi bolso con la otra, y miré a mi alrededor tratando de ver algo que me dijera dónde estaba. Luces de la ciudad a lo lejos, un aeropuerto privado con más guardias que empleados, y delante, una carretera oscura bordeada de árboles que ocultaba lo que hubiera al final. Dentro del coche, observé por la ventana cómo Chicago pasaba en borrones de hormigón y luz. No conocía la ciudad, no conocía al hombre con el que acababa de casarme. No sabía a dónde iba. El único pensamiento que se repetía en mi cabeza como un disco rayado era: ¿qué he hecho? El trayecto duró 20 minutos. Cuando el coche se detuvo, bajé la ventanilla y vi la mansión. No era una casa, era una declaración. Piedra oscura, 3 pisos, ventanas altas con luz dorada que se colaba por las cortinas y una entrada con columnas que parecía robada de algún palacio europeo y replantada en las afueras de Chicago. El jardín estaba inmaculado. Setos recortados con precisión geométrica, un camino de piedra iluminado por faroles bajos, y al fondo, la silueta de una fuente que no distinguía bien en la oscuridad. Caspian salió del coche sin esperar a que Stellan abriera la puerta. Se ajustó el traje, miró la mansión como quien comprueba que todo está en su sitio, y luego se giró hacia mí. Me tendió la mano. Miré esa mano, grande, con el anillo de sello brillando bajo la luz del farol, y por un segundo consideré no tomarla, pero tenía las piernas entumecidas por el vuelo y los tacones del vestido eran una trampa mortal. Así que puse mi mano en la suya y dejé que me ayudara a salir. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una firmeza que no era ni suave ni brusca. Era automática, como si sujetar las cosas con un cuidado excesivo fuera un reflejo que no podía desconectar. Me soltó en el segundo en que estuve de pie, y la ausencia de su tacto fue tan abrupta que casi sentí frío. Por dentro, la mansión era todo lo que esperaba y temía al mismo tiempo. Techos altos, suelos de mármol oscuro, una amplia escalera que se dividía en dos en la cima como alas abiertas. Todo estaba demasiado limpio, demasiado silencioso, demasiado grande para una familia que, por lo que había visto hasta ahora, se reducía a un hombre de pocas palabras y un noruego que no hablaba ninguna. Caspian se detuvo al pie de la escalera y se giró hacia mí. «Tu habitación está en el segundo piso, a la este», dijo. «Stellan te mostrará el camino». «¿Mi habitación?», repetí, y no fue una pregunta. Inclinó la cabeza como si la repetición fuera innecesaria. «Tu habitación», confirmó. «¿Necesitas algo?». Casi me reí, casi, porque la lista de cosas que necesitaba en ese momento empezaba con mi vida de vuelta y terminaba con una explicación de lo que estaba pasando, y ninguna de las dos encajaba en una respuesta educada. Así que dije, «no». Asintió una vez y subió las escaleras sin mirar atrás. Me quedé en el vestíbulo con Stellan esperando a mi lado en silencio, y lo seguí cuando me di cuenta de que quedarme allí no iba a cambiar nada. La habitación era del tamaño de todo el apartamento en el que vivía en Cleveland. Cama enorme, cortinas pesadas, una ventana con vistas al jardín iluminado de abajo. Stellan abrió la puerta, encendió la luz y se fue sin decir una palabra. Entré, cerré la puerta detrás de mí, y entonces vi a 4 hombres fuera, colocados en el pasillo como estatuas con traje. 2 a cada lado de la puerta, armados. Vi las pistolas antes de cerrar la puerta, el bulto bajo sus chaquetas, la postura rígida de hombres que saben cómo usarlas. Mi corazón martilleaba en mi pecho, y giré la llave en la cerradura con manos temblorosas, apoyé la espalda contra la puerta y me deslicé hasta el suelo.
4 guardias fuera de la puerta de mi dormitorio. No sabía si estaban allí para protegerme o para evitar que me fuera. Y esa noche, sentada en el suelo frío de una habitación que no era mía, en una ciudad que no conocía, casada con un hombre cuyo nombre apenas podía pronunciar, me di cuenta de que quizá la diferencia entre las dos cosas no importaba. El resultado era el mismo. Capítulo 2. El monstruo que envía flores. Me desperté desorientada, con la luz del sol colándose por un hueco de la cortina y dándome en la cara como un foco mal apuntado. Durante 3 segundos pensé que estaba en Cleveland, en mi pequeño dormitorio, con el sonido del tráfico y el olor a café que mi madre solía hacer antes de que me fuera a trabajar. Luego abrí los ojos de verdad y vi el techo alto, la cama enorme y las cortinas de un tono de gris que parecía elegido por alguien que pensaba que el color era un signo de debilidad. Me senté y miré a mi alrededor. La habitación seguía en silencio, con esa limpieza agresiva de hotel donde todo parece intacto porque nadie vive realmente allí. Mi maleta estaba en la esquina, pequeña, gastada, con 3 mudas de ropa y 2 libros. Junto a la maleta, una puerta que no había notado la noche anterior. Era un armario, y no uno cualquiera, del tipo que tiene más espacio que el salón de mi madre, con iluminación integrada y estantes de madera oscura del suelo al techo. Y estaba lleno. Vestidos, blusas, faldas, zapatos, todo organizado por color con el cuidado reverente de quien prepara una exposición de museo. Saqué el primer vestido, azul marino, de una tela que se deslizaba entre mis dedos como agua, y parecía hecho para una mujer que medía 1,80. Yo mido 1,62. Lo sostuve contra mi cuerpo, y el vestido sobrepasaba mis pies por un margen generoso, arrastrándose por el suelo como una cola improvisada. El segundo, mismo problema. El tercero era una blusa de seda blanca que me llegaba al muslo como un vestido. Los zapatos eran 2 tallas más grandes. Metí el pie en un zapato de tacón negro y se tambaleó como un barco. Me lo quité, lo devolví a su sitio y me quedé mirando todo ese armario de ropa equivocada. Había comprado un vestuario completo sin acertar una sola prenda. No sabía si era descuido o si Caspian Carideo pensaba que se había casado con una jugadora de voleibol. Me puse la blusa de seda como vestido porque era eso o el traje de novia, y bajé las escaleras. Seguí el olor a café hasta lo que supuse que era la cocina. Error. Era el comedor. Mesa puesta para 30, con platos de porcelana, cubiertos de plata, servilletas dobladas en abanico y jarras de zumo alineadas para 30 personas. La sala estaba vacía. Me senté en la cabecera porque no importaba, y apareció una mujer de uniforme. Me puso una taza de café delante, sin dar los buenos días, y desapareció. Bebí el café mirando los 29 asientos vacíos y pensé que podría haber sido la comida más solitaria de mi vida. Después del café, volví a subir. Los 4 guardias seguían en la puerta, en la misma posición, como si no se hubieran movido ni un milímetro en toda la noche. 2 a cada lado, con las manos entrelazadas delante del cuerpo, expresiones como bloques de hormigón. Los miré, me miraron, y nadie dijo nada. Entré en la habitación y me senté en la cama. La realidad se me vino encima con el peso de un piano. Estaba en una mansión en Chicago, casada con un hombre que no conocía, rodeada de hombres armados, llevando una blusa que no era mía, en una habitación que no era mía, y nadie me había dicho qué podía o no podía hacer, si era una esposa o una prisionera, o algo intermedio que aún no tenía nombre. Cogí mi teléfono y llamé a Delphine. Delphine Brossard era mi mejor amiga desde la universidad, una francesa de Lyon que vino a Estados Unidos a estudiar enología, se quedó, y ahora trabajaba como sommelier en un restaurante del centro de Chicago. Decía lo que pensaba, bebía vino como si fuera agua, enviaba mensajes de voz de 6 minutos a las 3 de la mañana, y era la única persona en el mundo que podía hacerme reír cuando no quería. No le había contado nada. No tuve tiempo, no tuve el valor, y una parte de mí sentía que si lo decía en voz alta, la situación se volvería real de una forma que no estaba preparada para aceptar. Contestó al segundo tono. Sarah, te llamé 3 veces ayer.
Desapareciste. ¿Estás bien? Abrí la boca, la cerré, la abrí de nuevo. Me casé, dije. El silencio al otro lado duró 4 segundos. ¿Que tú qué? Me casé ayer en Chicago con un hombre que no conozco. Serafina Ashford, dijo, y por su tono supe que había pasado del shock a la furia en tiempo récord. Si esto es una broma, voy para allá y te mato yo misma. Si no lo es, voy para allá y lo mato a él. Sea como sea, voy para allá. Le conté todo. El padre, la deuda, la ceremonia de 11 minutos, el jet, la mansión, los guardias. Delfín escuchó con sonidos de indignación cada vez más fuertes. Un no silencioso por aquí, un estás bromeando por allá, un mon Dieu que atravesó el teléfono como una bofetada. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato que, viniendo de Delfín, era alarmante. A ver si lo entiendo, dijo lentamente. Te casaste con un mafioso. Estás encerrada en una mansión. Hay guardias armados fuera de la puerta de tu dormitorio y me lo cuentas por teléfono como si fuera una actualización de rutina. ¿Esto es una película o estoy borracha? Ninguna de las dos. Sara, te juro por todo lo que quiero que voy para allá aunque tenga que derribar la puerta. Mándame la dirección. No sé la dirección, Del. Ni siquiera sé en qué barrio estoy. Soltó una sarta de palabras en francés que no entendí, pero el tono era autoexplicativo. Luego respiró hondo y dijo, vale, escucha, voy a averiguar dónde estás. Voy para allá y vamos a solucionar esto. No vas a pasar por esto sola, ¿me oyes? Me picaron los ojos, pero no lloré. Le di las gracias, colgué y me quedé mirando el techo con el teléfono apretado contra el pecho. Luego abrí mis contactos y mantuve el dedo sobre el nombre de mi madre durante casi un minuto. Llamé. Contestó la enfermera, Donna, la misma voz cansada de siempre, y dijo que estaba estable, que le habían ajustado el oxígeno esa mañana y que había estado preguntando por mí. Dile que estoy bien, dije. Dile que estoy en Chicago, trabajando. La mentira salió fluida porque era el tipo de mentira que ya sabía contar antes de llegar allí. El resto del día pasó con la lentitud de un reloj roto. Caminé por la habitación, intenté leer, me rendí, lo intenté de nuevo, me rendí de nuevo. No vi a Caspian, no vi a Stellan, no vi a nadie excepto a la mujer de uniforme que apareció a la hora del almuerzo con una bandeja y se fue con la misma eficiencia fantasmal. A media tarde, alguien llamó a la puerta. Abrí esperando la bandeja y me encontré cara a cara con un arreglo floral del tamaño de un arbusto. Lirios blancos, docenas de ellos, montados en un jarrón negro con cintas negras en la base. El arreglo era solemne, fragante e impecable, y parecía, con una precisión asombrosa, un arreglo funerario. Me quedé mirando esas flores y sentí una risa nerviosa subir por mi garganta. Había enviado flores de funeral. El jefe de una familia mafiosa, el dueño de una mansión con más guardias que muebles, había enviado un arreglo que parecía pertenecer al velatorio de una tía abuela italiana. Fui a la puerta. Los 4 guardias me miraron con la expresión de siempre, ninguna. Pero Stellan también estaba allí, de pie junto a ellos con una tableta en la mano y la postura erguida de alguien nacido en formación militar. ¿Quién envió las flores?, pregunté. Stellan me miró con los ojos azules más inexpresivos que había visto en mi vida. El señor Carideo pidió flores hermosas. Lo miré, miré el arreglo detrás de mí, lo miré de nuevo. Dile que estoy viva, no que me están velando. Stellan parpadeó una sola vez, el equivalente noruego a una carcajada. Se lo comunicaré, dijo, y se alejó por el pasillo con la tableta bajo el brazo. Cerré la puerta, me apoyé en ella y solté la risa, corta, nerviosa, un poco histérica, pero era la primera vez que me reía desde Cleveland, y por un segundo el nudo en mi pecho se aflojó. Cayó la noche y me tumbé en la cama demasiado grande mirando el techo demasiado alto, pensando en demasiadas cosas. Me dormí después de medianoche. Soñé con mi padre, con la ceremonia, con Caspian de pie a mi lado sin sonreír. Me desperté de golpe, con el corazón acelerado,
la respiración contenida, el pelo pegado a la frente. Me senté en la cama y busqué a tientas la mesita de noche. Mi mano tocó un vaso. Había un vaso de agua allí. Vaso grueso, lleno hasta la mitad, con una gota de condensación corriendo por el lado. No estaba allí cuando me acosté. A su lado, doblado por la mitad con precisión, un trozo de papel grueso con una línea en tinta negra. Cogí el papel y lo incliné hacia la luz de la luna. Bebe el agua. La pesadilla pasará. La tinta era firme, pero al mirar de cerca vi lo que parecía un pliegue en el papel, como si lo hubiera doblado, desdoblado y vuelto a doblar antes de decidirse a dejarlo. Como si escribir 3 palabras le hubiera llevado más de un intento. Conocía esa letra. La había visto firmando los documentos que sellaron mi destino. Alguien había entrado en mi habitación mientras dormía, había pasado a los guardias, abierto la puerta, colocado un vaso de agua y una nota, y se había ido sin despertarme. Y ese alguien era el mismo hombre en el que había estado intentando no pensar desde que el jet aterrizó. No fue tierno, no exactamente. Fue funcional. Bebe el agua. La pesadilla pasará. Directo, casi frío, pero sabía que había tenido una pesadilla, lo que significaba que había estado despierto, lo que significaba que había estado prestando atención. Bebí el agua. Guardé la nota en el cajón de la mesita de noche sin saber por qué. Me acosté y me quedé mirando el techo hasta que volvió el sueño. Y el último pensamiento que tuve antes de cerrar los ojos fue que, de todos los miedos que había traído conmigo desde Cleveland, el más peligroso no era el hombre armado al otro lado de la puerta. Era el vaso de agua en la mesita de noche. La mañana siguiente bajé esperando la misma mesa puesta para 30 y la misma silla vacía. La mesa estaba allí. Los 30 puestos seguían allí. Pero en la silla frente a la mía estaba sentado Caspian. Sostenía una taza de café con la mano derecha, el anillo de sello brillando bajo la luz de la ventana, y leía algo en su teléfono con la atención de quien descifra un tratado de guerra. El traje oscuro, la camisa abotonada hasta el penúltimo botón. Se veía tan perfectamente arreglado a las 7 de la mañana que sentí un irracional destello de irritación, considerando que yo estaba allí de pie, con la blusa de seda arrugada y el pelo en un moño que desafiaba la gravedad. Levantó la vista cuando me detuve en la puerta. No dijo buenos días, no sonrió. Solo me miró con esa intensidad que todavía no sabía leer. Me senté, acerqué la taza de café hacia mí y tomé un sorbo largo. No volvió a leer. Me estaba observando, quieto, con la paciencia de alguien que podía esperar todo el tiempo que fuera necesario. Y allí, bajo esa mirada que pesaba como plomo, sentí que algo se movía dentro de mi pecho. No era miedo. Todavía había miedo, mucho, pero había algo más a su lado, cálido e inquietante, que se instaló bajo mis costillas y se negó a irse. Y me di cuenta, con una punzada que me asustó, de que lo que sentía no era solo miedo. Capítulo 3. El acercamiento. Demasiado cerca. El desayuno con Caspian duró 12 minutos. Lo sé porque los conté. Era la segunda vez que cronometraba a algo relacionado con él, y el patrón empezaba a preocuparme. Durante esos 12 minutos, bebió café, leyó algo en su teléfono y me miró 4 veces. Yo bebí café, comí un trozo de tostada sin sabor y fingí no darme cuenta de ninguna de las 4 veces. Se fue sin despedirse. Se levantó, se ajustó el botón del traje con ese gesto automático que ya reconocía y caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo y se giró a medias en mi dirección. La ropa está siendo reemplazada. ¿Qué? La ropa del armario era de la talla equivocada. Se está reemplazando hoy. Y se fue, sin esperar respuesta, sin disculparse, sin explicar cómo lo sabía. Me quedé sentada mirando la puerta vacía con la tostada suspendida en el aire y pensé 2 cosas a la vez. Alguien había informado del desastre del armario y a él le importaba lo suficiente como para arreglarlo. No sabía cuál de las 2 cosas me molestaba más. Pasé la mañana explorando la mansión con los 4 guardias siguiéndome a distancia, como sombras con traje fingiendo que no estaban allí. En la planta baja, además del comedor imperial, había una sala de estar que nadie usaba, un estudio con una puerta que siempre estaba cerrada
y una cocina profesional con encimeras de mármol. En el segundo piso, el ala oeste estaba prohibida. Uno de los guardias se materializó frente a mí cuando intenté girar por el pasillo y negó con la cabeza una vez. Pero fue al final del pasillo este donde encontré la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. La empujé y lo primero que me golpeó fue el olor, a papel viejo, cuero y madera, ese aroma de los libros que no han sido tocados el tiempo suficiente para desarrollar personalidad. Estanterías del suelo al techo en todas las paredes, una escalera de madera sobre rieles y en el centro dos sofás de cuero oscuro y un sillón alrededor de una mesa baja. Novelas, ensayos, filosofía, historia, todo mezclado sin orden, como si alguien hubiera comprado una librería entera y la hubiera volcado en las estanterías sin molestarse en organizar. Nadie usaba esa biblioteca. Lo supe por el polvo uniforme y la posición intacta de los volúmenes. Así que hice lo único que sabía hacer cuando el mundo no tenía sentido. Empecé a organizar. Pasé los días siguientes en esa habitación. Saqué libros de las estanterías, los ordené por año de publicación, limpié los lomos y construí pilas en el suelo, en el sofá, en cada superficie disponible. Allí, en medio de ese caos organizado, volvía a ser yo misma, no la esposa comprada, no la prisionera del ala este. Era Serafina Ashford, bibliotecaria de Cleveland, haciendo lo único que siempre había sabido hacer bien. Una tarde, estaba sentada en el suelo con libros apilados a mi alrededor, como muros de una fortaleza de papel, las gafas torcidas en el moño más desordenado de la historia de los moños, cuando sentía a alguien en la puerta. Caspian estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, con el traje oscuro y la expresión indescifrable. Pero algo era diferente. No estaba de paso. Estaba de pie con el cuerpo girado hacia mí, y sus ojos se movían por la habitación con una lentitud que me hizo darme cuenta de que llevaba allí más tiempo del que pensaba. Me congelé, sentada en el suelo, rodeada de libros, con el aspecto de alguien que había perdido una pelea contra una estantería. Miró las pilas, mi sistema, el libro en mi mano. Luego me miró a mí, por género o por autor. La voz era grave, sin prisas. Por año de publicación, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Lo consideró por un momento. Interesante, dijo, y se fue. Me quedé allí con el corazón latiendo al doble de velocidad y el libro apretado contra mi pecho, mirando el marco de la puerta vacío. Una palabra, dijo. Una palabra, y mi cuerpo reaccionó como si hubiera oído una declaración. No sabía si era el tono, el peso de su mirada, o el hecho de que de todo lo que podría haber dicho, eligió la única pregunta que demostraba que reconocía lo que estaba haciendo. La tarde siguiente, ocurrió el segundo desastre tierno de Caspian. Bajé a cenar y encontré la habitación transformada. La mesa que había estado puesta para 30 ahora tenía dos puestos, uno frente al otro, con velas encendidas, copas de cristal, servilletas de lino y 3 camareros colocados a lo largo de la pared como soldados esperando órdenes. Para 2, con 3 camareros. Me detuve en la puerta y casi subí de nuevo. La escena parecía una pedida de mano montada por alguien que nunca había visto una pedida de mano y la había investigado en la página web equivocada. El exceso era tan sincero que dolía. Caspian ya estaba sentado, camisa oscura, sin traje por primera vez, lo que en él era el equivalente a estar en pijama. Las mangas arremangadas revelaban sus antebrazos, y aparté la vista demasiado rápido. Me senté frente a él. Los camareros se movieron en sincronía, sirviendo agua y ajustando los cubiertos con la precisión de una coreografía ensayada. Luego, silencio. 2 minutos completos con las velas parpadeando entre nosotros como testigos avergonzados. Él sostenía su copa sin beber. Yo sostenía mi servilleta sin saber dónde ponerla. No pude soportarlo. Sabes, la cena para 2 requiere conversación, ¿verdad? Me miró, parpadeó, como si la información fuera nueva. Adelante, dijo. ¿Sobre qué? Lo que quieras. Lo miré las velas, a los 3 camareros, y dije lo primero que se me ocurrió. ¿Qué tipo de flores no son flores de funeral?
Caspian se quedó en silencio, considerando la pregunta con la misma seriedad que probablemente aplicaba a negociaciones multimillonarias. Al fondo de la sala, Stellan, apoyado en la pared con las manos a la espalda, casi, casi sonrió. La comisura de su boca se movió 1 milímetro antes de volver a su posición original. Comprendí en ese instante que Stellan lo veía todo, lo entendía todo y se divertía con todo, pero preferiría morir antes que demostrarlo. A la mañana siguiente, un pequeño jarrón de margaritas blancas y amarillas apareció en la mesa del desayuno, sin cinta negra, sin connotaciones fúnebres. Miré las flores y sentí que algo se apretaba en mi pecho, que no era miedo. 2 días después, apareció Delphine. Estaba en la biblioteca cuando Stellan abrió la puerta y dijo, con la voz más plana del mundo, «Visita». Delphine entró detrás de él como un huracán de pelo castaño, bufanda roja e indignación francesa. Miró la biblioteca con los ojos muy abiertos, luego a mí, luego a la biblioteca de nuevo. «Sara, este lugar es más grande que todo mi apartamento, que todo el edificio, incluido el garaje». Me abrazó tan fuerte que mis costillas protestaron. Luego me sujetó por los hombros y me examinó de pies a cabeza. Cuando vio la vinoteca empotrada en la esquina de la habitación, sacó una botella, comprobó la etiqueta y sus ojos se abrieron de par en par. «Eso es un Barolo de 2010 tirado en una estantería como si fuera una decoración. Lo odio por principio, pero la colección de vinos me ofende y me deleita al mismo tiempo». Subimos. En el pasillo, Delphine se cruzó con Stellan, que venía en dirección contraria. Se detuvo, lo miró de arriba abajo, lo que le costó un esfuerzo, dado que él medía casi 2 metros, y se volvió hacia mí con la mano en el pecho. «Dios mío, hasta los guardaespaldas son guapos aquí». Stellan pasó de largo sin cambiar el paso ni la expresión. Agarré a Delphine del brazo antes de que pudiera hacer algún comentario en francés. En la habitación, sentada en la cama, bajó la voz. «Es horrible». Pensé en la nota, el vaso de agua, la pregunta sobre los libros, las margaritas. Pensé en los guardias, la puerta cerrada, la mirada que me hacía querer retroceder y avanzar al mismo tiempo. Me envió un arreglo funerario el primer día. Delphine casi escupió el vino que había subido de abajo. «¿Un arreglo funerario? ¿Estaba intentando matarte o salir contigo?» No pude responder, y el hecho de no poder me asustó más de lo que lo habría hecho cualquier respuesta. Delphine se fue a última hora de la tarde con la promesa de volver y la amenaza de traer refuerzos. La vi marcharse desde la ventana del dormitorio y sentí que la soledad volvía antes de que el coche desapareciera por la puerta. Esa noche, el aire se enfrió sin previo aviso, ese tipo de frío de Chicago que se te mete en los huesos sin pedir permiso. Salí al balcón del segundo piso para mirar la ciudad, con los brazos cruzados, tratando de absorber algo que no fueran las paredes de esa mansión. Las luces de Chicago brillaban a lo lejos como una constelación terrenal, y el viento traía un olor a lluvia que me recordaba a Cleveland de una manera que me oprimía el pecho. Sentí su presencia antes de oír los pasos. Caspian apareció a mi lado sin decir palabra. No necesité girarme. El aroma a madera y whisky llegó antes que él, y el aire a mi alrededor cambió como ya sabía que lo haría, volviéndose más denso, más pesado, como si el balcón se hubiera encogido. Se quedó quieto unos segundos, mirando la misma ciudad que yo miraba, y luego hizo algo que no esperaba. Se quitó la chaqueta y la puso sobre mis hombros, sin preguntar, sin avisar, sin tocar ninguna parte de mí más que la tela. El calor de su cuerpo todavía estaba en el forro, y me golpeó de repente, junto con la colonia, que ahora estaba sobre mí, a mi alrededor, tan cerca que podía sentir cada nota, como si él mismo me estuviera envolviendo. El aire se me fue de los pulmones, y me quedé allí con los brazos cruzados y el corazón latiendo a un ritmo que no tenía nada que ver con el frío. No me tocó. Se quedó allí a mi lado, con las manos en los bolsillos, la cara vuelta hacia las luces de la ciudad. La distancia entre nuestros hombros era de solo unos centímetros, demasiado cerca para ser accidental, demasiado lejos para ser una invitación.
El viento me golpeó la cara y trajo su calor con él, y pensé que, de todas las cosas peligrosas a las que me había enfrentado desde Cleveland, la más peligrosa era ese espacio entre nuestros cuerpos. No eres el monstruo que pensé que eras, dije, y las palabras salieron antes de que pudiera retenerlas. Caspian no respondió de inmediato. Su mandíbula se movió una vez, como si estuviera masticando la frase, probando su peso. Luego dijo, con la voz lo suficientemente baja como para que el viento casi se la llevara. Quizá lo soy, pero no contigo. La frase quedó suspendida entre nosotros, demasiado pesada para que el viento se la llevara. Se agarró a la barandilla del balcón con una mano, y vi sus nudillos ponerse blancos, una pequeña grieta en ese control perfecto que llevaba como un segundo traje. Duró 2 segundos, luego sus dedos se relajaron, la postura volvió, y el momento pasó tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Giré la cara y lo miré, el perfil duro recortado contra las luces de la ciudad, la línea tensa de su mandíbula, los ojos oscuros que no me devolvían la mirada, pero que sabía que eran conscientes de cada uno de mis movimientos. Acababa de decirme que era peligroso, que el monstruo existía, que yo era la excepción, y la parte de mi cerebro que debería haber sentido miedo, la parte lógica y racional de Cleveland, se quedó en silencio. No le devolví la chaqueta. En mitad de la noche, bajé a por agua. La cocina estaba casi a oscuras, con una sola luz baja sobre la encimera, y Caspian estaba allí, de pie, apoyado en la encimera, con las mangas arremangadas y un vaso de whisky en la mano. Sin traje, sin armadura. Sus hombros estaban más bajos, su mandíbula más relajada, y la luz tenue suavizaba las líneas duras de su rostro. Parecía cansado, no del tipo que el sueño arregla, sino del que viene de llevar cosas pesadas durante demasiado tiempo. Levantó la vista cuando me detuve en la puerta. Yo llevaba una camiseta y pantalones de chándal, el pelo suelto, descalza. La cocina era enorme, pero en el segundo en que sus ojos se encontraron con los míos, el espacio se encogió. ¿No puedes dormir?, preguntó, su voz más grave de lo habitual. No. Entré lentamente, como si moverme demasiado rápido fuera a romper algo frágil. ¿Tú? Nunca puedo. La frase quedó en el aire, simple y pesada. Fui al fregadero, cogí un vaso y lo llené de agua, sintiendo su mirada en mi espalda como una presión física. Cuando me di la vuelta, no se había movido. Debería haber vuelto a subir. Debería haber dicho buenas noches y haber vuelto a la habitación, pero mis pies no obedecieron. Me quedé allí, apoyada en la encimera de enfrente, con el vaso en ambas manos, y su chaqueta todavía sobre mis hombros, porque no se la había devuelto, y él no me la había pedido. El aire entre nosotros estaba denso con algo que ninguno de los dos nombró, y cada segundo que pasaba hacía más difícil fingir que no existía. Cuando volví a subir, apreté la frente contra la puerta del dormitorio y cerré los ojos. La chaqueta seguía sobre mis hombros, y no me la quité. Me quedé allí, respirando el aroma a madera y whisky, y pensé que estaba en peligro, pero no del tipo que había supuesto. El peligro era el calor bajo mis costillas que aparecía cuando él estaba cerca, la dificultad para respirar que no tenía nada que ver con el miedo, el impulso de quedarme cuando todo me decía que corriera. Estaba pensando en él antes de dormirme, y el miedo se estaba convirtiendo en otra cosa. Capítulo 4. La verdad que quema. Los días pasaron, y la distancia entre nosotros se redujo sin que ninguno de los dos lo planeara. Caspian dejó de enviar a Stellan, empezó a aparecer en persona, sin avisar, como si probara lo cerca que podía llegar antes de que yo me apartara. Una mañana estaba en el jardín trasero, sentada en un banco cerca de la fuente, con un libro en el regazo y un abrigo demasiado fino para el frío. Estornudé, fuerte, del tipo que te sacude todo el cuerpo. Me limpié la nariz con el dorso de la mano y volví al libro. 20 minutos después, Caspian bajó por el camino de piedra con su habitual zancada larga, llevando un abrigo grueso sobre el brazo y una taza humeante en la mano, con la expresión de quien ejecuta una misión militar de alta prioridad. Se detuvo frente a mí, me tendió el abrigo y dejó el té en el banco. Lo miré todo y dije, estornudé.
No me desmayé. Estás roja, dijo, como si eso zanjara el asunto. Porque hace frío, entonces el abrigo tiene sentido. Abrí la boca y me di cuenta de que no tenía argumento. Me puse el abrigo, que era demasiado grande, y olía a él, y cogí el té. Caspian pareció satisfecho, y de una manera casi imperceptible, sus hombros se relajaron 1 milímetro, su mandíbula se destensó medio grado, y se fue sin decir otra palabra, con las manos en los bolsillos, caminando como alguien que acababa de resolver un asunto de estado. Una tarde, estaba leyendo en el sofá de la biblioteca cuando él entró y se sentó en el sillón de enfrente con un libro de tapa dura. Después de 20 minutos, me di cuenta de que no había pasado la página ni una vez. Lo sabía porque había estado observando, y el hecho de que estuviera observando ya era un problema. Necesitaba otro libro del estante superior. Me levanté, estiré el brazo y no pude alcanzarlo. Antes de que pudiera coger la escalera, sentí el calor detrás de mí. Caspian se había levantado sin hacer ruido, se estiró por encima de mí y cogió el libro. Cuando lo bajó para dármelo, sus dedos tocaron los míos. El mundo se detuvo. El contacto fue mínimo, yemas de los dedos contra yemas de los dedos con el libro entre nosotros. Pero sentí que ese toque subía por mi brazo y se instalaba en el centro de mi pecho como una corriente eléctrica. Ninguno de los dos soltó el libro. Estaba demasiado cerca, lo suficientemente cerca como para ver las variaciones de tono en sus ojos oscuros, para sentir el aliento cálido a whisky y menta. Miró mi boca, yo miré la suya. Nadie se movió. El espacio entre nosotros se estaba encogiendo, como si su propia gravedad tirara de uno hacia el otro. La puerta se abrió. «Señor Carideo, usted...» Caspian cerró los ojos durante medio segundo. Con la mandíbula apretada, respiró lentamente por la nariz. Sus dedos se apretaron en el libro antes de soltarlo, y se fue sin decir palabra. Me quedé allí con el libro presionado contra mi pecho y el corazón en la garganta. A la mañana siguiente, Thibault Moreau llamó a la puerta de la biblioteca. 2 golpes espaciados y formales. Entró con su elegancia habitual, traje gris y una carpeta de cuero marrón en la mano, pero su expresión era diferente a todas las demás veces que lo había visto. No era cálculo, no era eficiencia, era la cara de alguien que había tomado una decisión en contra de su propia naturaleza y aún no sabía si había hecho lo correcto. «Serafina», dijo, y fue la primera vez que usó mi nombre. Cerró la puerta detrás de él y se quedó quieto un momento, con la mano todavía en el pomo, como dándose una última oportunidad para echarse atrás. Luego caminó hacia la mesa de café y dejó la carpeta. «Caspian no sabe que estoy aquí», dijo antes de abrirla. «Y si lo supiera, probablemente sería lo último que hiciera en esta casa. Pero he trabajado para esta familia durante 32 años, y la única regla que nunca he roto es no destruir a la gente de dentro». Me miró con esos ojos que lo calculaban todo, pero por primera vez había algo más, algo que parecía en contra de todo lo que ese hombre representaba: remordimiento. «Ahora estás dentro, y mereces saber en qué te has metido». Abrió la carpeta. Contratos, recibos, transferencias bancarias. Me senté y empecé a leer, y con cada línea el suelo se sentía menos sólido. No había ninguna deuda. Mi padre nunca había debido nada. No había ningún cobro, ninguna amenaza. Dominic había acudido a la familia Carideo por su cuenta y había ofrecido a su hija a cambio de dinero $250,000. La cantidad estaba allí mismo, en tinta negra, seguida de la firma torcida que reconocía de las tarjetas de cumpleaños de mi infancia. «¿Caspian lo sabe?», pregunté, con la voz ronca. Thibault me miró con esos ojos que lo calculaban todo. Desde el principio, salí de la biblioteca sin mirarlo. Bajé las escaleras, giré por los pasillos y encontré a Caspian en el estudio, de espaldas a la puerta. Cuando entré, se giró y vi en su cara el momento exacto en que lo entendió. Sus ojos pasaron de los documentos en mi mano a mi cara, y algo en su expresión cambió. La cara de alguien que había estado esperando este momento durante semanas y sabía que no tenía defensa. Temblaba de rabia. «Lo sabías», dije,
y las palabras salieron afiladas. Todo este tiempo sabías que mi padre me vendió y te casaste conmigo de todos modos. ¿Por qué? Porque te vi, dijo, su voz baja, casi cruda, hace 6 meses, en una fiesta. Te reías y nunca había visto a nadie reír así. La frase me golpeó en el centro, pero no como él esperaba. ¿Qué fiesta?, pregunté, y la ira en mi voz ganó una nueva capa, más fría. Nunca he estado en una fiesta en Chicago. Vivía en Cleveland, trabajaba en una biblioteca y salía con mi amiga a tomar vino barato en el centro. ¿En qué momento de mi vida habría estado en una fiesta donde estuviera alguien como tú? Caspian me sostuvo la mirada sin parpadear. La gala benéfica de la fundación de tu padre, en noviembre. Necesitaba una hija presentable para convencer a los inversores de que era un hombre de familia. Pasaste toda la noche en un rincón junto a la barra, riendo con una mujer con una bufanda roja, y te fuiste antes de medianoche. El suelo desapareció. La fundación de mi padre, la organización fachada que él decía que era filantrópica y que yo nunca había cuestionado. Había estado en ese evento. Delphine había venido conmigo porque odiaba ir sola. Recordaba el vestido prestado, los canapés terribles, irme temprano porque no soportaba sonreír más a extraños. Y en algún lugar de esa sala, Caspian Carideo me había estado observando. Así que, me viste una vez, hace 6 meses, y decidiste que me querías, dije lentamente, probando el peso de la frase. Y cuando mi padre apareció ofreciendo a su hija, te pareció conveniente. No me pareció conveniente, me pareció inevitable. Su mandíbula se tensó. Y si no hubiera aceptado, te habría ofrecido a otro. Así que, me compraste. Te saqué de un hombre que te estaba vendiendo. Eso no cambia el hecho de que participaste. No, no lo cambia. No se defendió, no justificó, no explicó. Lo aceptó. Y esa aceptación me desarmó de una manera que ninguna disculpa podría haberlo hecho, porque no me dio nada contra lo que luchar. Subí, cerré la puerta con llave y lloré. Por primera vez desde Cleveland, no por miedo, sino por traición. El padre que creía estar protegiendo había convertido a su propia hija en una transacción bancaria, y Caspian lo había sabido desde el principio, mientras me traía té cuando estornudaba y escribía notas cuando tenía pesadillas. Lloré hasta que me ardieron los ojos, por la hija que pensaba que estaba siendo valiente y estaba siendo vendida, por la madre en Cleveland que no sabía nada, a la que llamaba cada 2 días y le decía que estaba bien, que Chicago era hermoso, que el nuevo trabajo era bueno, mientras al otro lado el oxígeno siseaba y su voz se volvía más fina cada semana. Si supiera que su marido había vendido a su hija para pagar lo que ni siquiera era una deuda, la máquina que mantenía sus pulmones funcionando no sería suficiente. Y lloré porque a pesar de todo, a pesar de la mentira, del trato, de cada documento en esa carpeta, no quería irme. Y eso era lo que más dolía. No salí de la habitación al día siguiente, ni al siguiente. A veces oía pasos detenerse al otro lado de la puerta, pesados, persistentes, del tipo que pertenecían a un hombre grande que no sabe qué hacer con sus manos, y luego alejarse sin llamar. Al tercer día me desperté y vi un sobre blanco debajo de la puerta. La letra firme e inclinada a la derecha en el frente me dijo de quién era antes de abrirlo. Me senté en la cama y lo miré durante mucho tiempo, porque una parte de mí sabía que lo que fuera que hubiera dentro iba a cambiarlo todo de nuevo. Capítulo 5. Elecciones. Abrí el sobre con las manos todavía entumecidas por 2 días sin salir de la cama. Dentro, 3 cosas. Un pasaporte, el mío, que no sabía que tenía, una tarjeta de crédito negra sin límite impreso en el reverso, y un billete de avión, abierto, sin destino, sin fecha, sin restricciones. Un billete a cualquier parte del mundo, sin nota, sin explicación, ni una sola línea de esa letra inclinada que ya conocía de memoria. Pero el mensaje era claro. Podía irme, y él no me detendría. Me senté en la cama con los 3 objetos en mi regazo, mirando el billete como si fuera a explotar en mis manos. Libertad. Eso era lo que había querido desde Cleveland, desde el vestido colgado en la puerta,
desde los 11 minutos que sellaron mi vida en una habitación sin flores. Irme, volver con mi madre, a mi apartamento, a la biblioteca pública donde los libros permanecían en el lugar correcto, y nadie me miraba como si fuera la cosa más peligrosa y necesaria del mundo al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué mis manos no se movían? Giré el pasaporte entre mis dedos. Mi foto me devolvía la mirada con esa cara neutra de documento, ojos marrones, pelo recogido, la expresión de alguien que aún no sabía lo que se avecinaba. La foto había sido tomada en Cleveland, en una notaría cerca de la biblioteca, un martes por la tarde que recordaba porque después fui a tomar un café con Delphine, y ella se quejó durante 40 minutos de un cliente que había devuelto un Pinot Noir porque lo encontraba demasiado agrio. Parecía otra vida, parecía otra persona. Cogí mi teléfono y llamé a Delphine. Contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando. Sara, te llamé 6 veces ayer. Si no hubieras contestado hoy, iba para allá con la policía, los bomberos y un cura, porque uno de esos 3 iba a ser necesario. Del, dije, y mi voz salió rota de una manera que la hizo callar al instante. Le conté todo. La carpeta, los documentos, el padre, los $250,000, la mentira que había sostenido toda mi vida en Chicago como un cimiento podrido bajo una casa que creía sólida. Le conté sobre la confrontación en el estudio, sobre la cara de Caspian cuando dijo, no, no lo cambia. Sobre los 2 días encerrada en la habitación, mirando el techo mientras intentaba reconstruir una historia que creía conocer. Y le conté sobre el sobre. Delphine escuchó en silencio. Por segunda vez en su vida, y ambas veces habían sido por mi culpa, no tenía nada que decir. Oí su respiración al otro lado, controlada, e imaginé la cara seria que ponía cuando algo era demasiado grande para una respuesta rápida. La Delphine ruidosa, la Delphine de los mensajes de voz de 6 minutos, la Delphine que tenía una opinión sobre todo antes de que terminaras la frase. Esa Delphine estaba en silencio, y eso me asustó más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Después de un rato que pareció elástico, habló. No voy a decirte qué hacer. Su voz era firme, despojada del humor habitual, sin el sarcasmo que conocía como un segundo idioma. Pero te diré una cosa, el tipo te envió un arreglo funerario porque no sabe cómo comprar flores. Te consiguió ropa de la talla equivocada, porque nunca antes le había prestado atención a ninguna mujer. Puso 4 guardias en tu puerta porque cree que proteger es la única forma de amor que conoce. Hizo una pausa. Y ahora te ha dado un pasaporte y un billete a cualquier parte del mundo. Te está dejando ir, Serafina. Y algo me dice que eso es lo más difícil que ha hecho en su vida. Las palabras seguían dando vueltas en mi cabeza como piezas de un rompecabezas que me negaba a armar porque armarlo significaba ver la imagen completa. Y la imagen completa era aterradora. ¿Y si me quedo de él? Pregunté en voz baja. Entonces sabrás que elegiste. Y elegir es diferente a ser vendida. Colgué y me quedé mirando el pasaporte, la tarjeta, el billete. Pensé en mi madre en Cleveland, el oxígeno funcionando, la pequeña habitación que olía a medicina y anhelo. La había llamado la noche anterior, desde el suelo del dormitorio, con la voz lo suficientemente controlada como para que no se diera cuenta. Me dijo que la vecina le trajo sopa, que la nueva enfermera era agradable, que extrañaba mi pelo desordenado por la mañana. Dije que volvería pronto. No sabía si era verdad. Y ahora, sosteniendo el billete que podía llevarme con ella en unas pocas horas, necesitaba decidir si pronto significaba hoy o algo más. Pensé en mi padre, en la firma torcida en los documentos, en su cara aquel domingo por la noche en la cocina, la cara que pensé que era desesperación y ahora sabía que era cálculo. Pensé en cómo había pasado semanas creyendo que mi sacrificio significaba algo, que la hija que dijo que sí estaba salvando a la familia, cuando en verdad la familia era la que la estaba destruyendo. Y pensé en Caspian, no en sus palabras. Esas ya las conocía, ya las había dado la vuelta desde todos los ángulos, ya las había probado contra la rabia y había visto que se sostenían. Pensé en sus manos,
manos que traían té como quien entrega municiones, que escribían notas como quien firma órdenes, que saboteaban estanterías como quien tiende una emboscada solo para estar en la misma habitación que yo. Manos que sabían cómo herir y eligieron no tocarme. Manos que sostuvieron un vaso de agua y lo colocaron junto a mi cama, como si cuidarme fuera una operación encubierta que nadie podía saber, ni siquiera yo. Era peligroso. Nunca lo dudé, pero su peligro no era lo que yo pensaba. Me levanté de la cama, me lavé la cara, me puse ropa limpia, me até el pelo y bajé. La mansión estaba silenciosa de la manera que ya conocía, el silencio pesado de un lugar demasiado grande con muy poca gente. Pasé por el comedor vacío, el pasillo de cuadros oscuros y me detuve frente al estudio. La puerta estaba cerrada. Respiré hondo, sentí mi corazón latir demasiado fuerte contra mis costillas y llamé. Nadie respondió. La abrí. Caspian estaba de espaldas a la puerta, mirando por la ventana que daba al jardín. La luz de la mañana entraba por las cortinas abiertas y perfilaba su silueta contra el cristal. Hombros anchos, postura rígida, manos entrelazadas a la espalda, con los dedos apretados con la fuerza de quien se aferra a algo que amenaza con escaparse. No se giró cuando entré, pero vi reaccionar su cuerpo. Sus hombros se elevaron medio centímetro. Su respiración cambió de ritmo. Sabía que estaba allí y estaba esperando. Miré su espalda y lo entendí. El sobre no era un movimiento calculado, no era una estrategia, no era otra jugada del jefe de la familia Carideo. Era una rendición. En lugar de justificarse, en lugar de discutir, en lugar de usar el poder que tenía para mantenerme allí, y lo tenía, ambos lo sabíamos, había abierto la puerta. Me dio la salida que nadie me había dado nunca, ni mi padre, ni la vida, ni las circunstancias que me habían arrastrado de Cleveland a Chicago. La única persona que me ofreció una elección real fue el hombre que todos pensaban que quitaba las elecciones. ¿Por qué me diste el billete?, pregunté. No se dio la vuelta. Porque no eres una prisionera. ¿Y si me voy? La pregunta quedó suspendida en el aire. Vi sus hombros elevarse con una respiración lenta. Vi sus dedos apretarse una vez antes de relajarse. Y cuando respondió, su voz salió más baja de lo que nunca la había oído. Ronca, contenida, llevando el peso de algo que había estado sosteniendo más tiempo del que había imaginado. Entonces sabré que hice lo correcto al menos una vez. Se dio la vuelta y sus ojos eran diferentes. No eran fríos, no eran calculadores, no tenían esa capa de control que reconocía como la armadura estándar de Caspian Carideo. Eran vulnerables, abiertos de una manera que me hizo contener la respiración, porque esa era la cara que no le mostraba a nadie. La cara debajo del jefe, debajo del traje, debajo del anillo de sello y el apellido que hacía que la gente retrocediera. La cara de un hombre que había visto morir a su padre en una cena familiar, que se hizo cargo de un imperio el mismo día, que controlaba todo a su alrededor porque creía que la vigilancia constante era el precio de la supervivencia, y que ahora estaba de pie frente a una mujer de Cleveland con los ojos abiertos y las manos vacías, esperando que se fuera. Saqué el billete de mi bolsillo y lo puse en su escritorio. No me voy. No se movió. Su mandíbula se tensó y sus ojos me estudiaron con una intensidad que sentí en mi piel, como si estuviera buscando la mentira, probando la frase, comprobando si sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque por primera vez alguien me dio la opción de irme y estoy eligiendo quedarme. Caspian cerró los ojos. Un segundo completo. Lo conté, porque a estas alturas contar sus segundos era un reflejo que ya no podía controlar. Cuando los abrió, había algo allí que no existía antes. Alivio, gratitud y algo feroz que no pudo ocultar, brillando detrás de sus pupilas dilatadas como una llama que alguien había intentado apagar y había fracasado. Su boca se movió como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. Y me di cuenta de que ese era el tipo de silencio que dice más que cualquier frase. El silencio de un hombre que acababa de recibir lo único que quería y no sabía qué hacer con ello. La noche cayó de forma diferente ese día. El peso que había estado cargando desde los documentos de Thibault no había desaparecido, pero había cambiado de forma.
Ya no era una roca en mi pecho, era algo que sostenía con ambas manos, sabiendo que era mío y que había elegido llevarlo. Fui a la biblioteca, su lugar. Así es como ya pensaba en ella sin darme cuenta de cuándo la biblioteca se había convertido en su lugar. Me senté en el sofá, cogí un libro y lo abrí por la página marcada. La casa estaba en silencio y la luz de la lámpara dibujaba sombras cálidas en las estanterías. Entró sin llamar. Lo sentí antes de verlo, el aire cambiando, la temperatura subiendo medio grado, su presencia llenando el espacio como siempre lo hacía. Se detuvo en la puerta, me miró y caminó hacia el sillón, pero no se sentó. Se quedó allí, con las manos en los bolsillos, observándome con esa intensidad que ya no pretendía no notar. Reorganizaste la sección de poesía, dijo. Estaba en el lugar equivocado, mezclada con los ensayos. Lo sé, la puse ahí a propósito. Levanté la vista del libro. ¿Por qué? Para tener una razón para venir aquí cuando vinieras a arreglarlo. La frase quedó suspendida entre nosotros, simple y devastadora. Había saboteado la organización de su propia biblioteca para tener una excusa para estar en la misma habitación que yo. Caspian Carideo, el hombre que silenciaba restaurantes, que comandaba a toda una familia, que llevaba el control como una segunda piel, necesitaba una excusa para estar cerca de mí, y acababa de admitirlo en voz alta, de pie en medio de la biblioteca, con las manos en los bolsillos, con la expresión de alguien que no sabía si acababa de entregar un arma o una declaración. Se sentó en el sofá, no en el sillón, en el sofá, a mi lado, no pegado a mí, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor. La conversación comenzó lentamente, como todas las nuestras, frases cortas y pausas largas que se iban acortando hasta que las palabras fluyeron por sí solas. El libro que estaba leyendo, La Biblioteca de Cleveland, él sin poder dormir nunca, pequeñas cosas que significaban más de lo que parecían. En algún momento, el aire cambió. Se volvió más denso, más cálido, cargado de la tensión que nos había seguido desde el primer día. Se giró hacia mí, levantó la mano lentamente, como dándome tiempo para retroceder, y me tocó la cara. Sus dedos se posaron en mi mejilla con una ligereza que no esperaba de unas manos de ese tamaño. Su pulgar trazó la línea de mi mandíbula con la lentitud de quien memoriza cada detalle al tacto. Era la primera vez que me tocaba de verdad, no para sujetar, no para proteger, no por reflejo, solo para tocar. Su piel estaba cálida contra la mía, y contuve la respiración mientras sentía ese contacto extenderse por mi cuerpo como calor líquido. Si me pides que pare, dijo, su voz tan baja que la sentí más que la oí, pararé. No se lo pedí. Me besó, lentamente al principio, con la contención de un hombre que había pasado semanas reprimiéndose y no confiaba en sí mismo para no ir demasiado rápido. Su boca era cálida y firme contra la mía, y cuando sus labios se separaron, probé el whisky y algo dulce que no esperaba, y el último hilo de resistencia que aún me quedaba se deshizo. Sus manos viajaron de mi cara a mi cuello, a mis hombros, a mi cintura, trazando un camino lento que mapeaba mi cuerpo con la precisión de quien memoriza cada curva. Agarré la parte delantera de su camisa y tiré, sintiendo los músculos tensos bajo la tela, y él respondió con un sonido bajo contra mi boca que me hizo perder la noción de dónde terminaba yo y empezaba él. El beso cambió. La contención dio paso a una urgencia que ambos habíamos estado reprimiendo durante semanas, y sus manos se apretaron en mi cintura con una posesividad que debería haberme asustado, pero que hizo que todo mi cuerpo respondiera. Me tumbó en el sofá con una mano en la nuca y la otra firme en mi cintura, apoyando su propio peso en sus brazos para no aplastarme. Su boca se movió hacia mi cuello, y sentí labios cálidos trazando una línea desde mi oreja hasta mi clavícula, lenta y deliberada, mientras yo arqueaba la espalda y me agarraba a sus hombros con la fuerza suficiente para sentir cada músculo tensarse bajo mis manos. Era grande. Su cuerpo cubría el mío como una sombra cálida, y sentí el peso, el calor, la presión de su pecho contra el mío, y en lugar de sentirme atrapada, me sentí anclada.
La ropa se fue quitando lentamente. Me quitó la blusa con cuidado y la suya con impaciencia. Y cuando la piel se encontró con la piel por primera vez, jadeé contra su cuello. Estaba cálido de una manera que parecía irradiar, y sus manos recorrieron mis costillas con los dedos bien abiertos, como si quisiera sentir la mayor parte de mí posible a la vez. Pasé mis manos por su pecho, por las finas cicatrices que podía sentir, pero no ver en la oscuridad, por la ancha espalda que se contraía con cada uno de mis toques. Cuando se colocó entre mis piernas, se detuvo. Sus ojos encontraron los míos y se quedaron allí, oscuros y abiertos, buscando permiso con una seriedad que me hizo comprender que este hombre, el hombre al que todo el mundo temía, me estaba pidiendo que confiara en él. Puse mi mano en su cara y asentí. Entró en mí lentamente, con la mandíbula apretada por el esfuerzo de contenerse, y sentí cada centímetro como si estuviera reescribiendo algo dentro de mí que no sabía que estaba roto. El ritmo era suyo, lento, profundo, deliberado. Se movía con una precisión contenida, pero podía sentir las grietas por debajo, la respiración que flaqueaba, los dedos que se aferraban a mi cintura con demasiada fuerza, el sonido bajo y áspero que soltó contra mi cuello cuando arrastré mis uñas por su espalda. Jadeé contra su piel mientras la tensión se acumulaba en oleadas, cada una más fuerte, cada una más cerca del borde. Y cuando dije su nombre, en voz baja, partido por la mitad, cerró los ojos y aceleró el ritmo sin perder la profundidad. El mundo se redujo a ese sofá, a ese cuerpo sobre el mío, al calor que nos envolvía como un ser vivo. Las frases en mi cabeza se acortaron, de pensamientos completos a fragmentos, de fragmentos a sensaciones, de sensaciones a un único punto de presión que subía y subía hasta que no pude aguantar más. Me rompí con todo el cuerpo, agarrándome a sus hombros, y él me siguió con una embestida profunda y un sonido contra mi boca que vibró en mis labios. Nos quedamos allí, no se apartó, se quedó pesado y cerca, con la mano en la nuca, el aliento cálido en mi cuello. Estaba tumbada con la cabeza en su pecho, escuchando el corazón que creía que no existía, latir demasiado rápido bajo sus costillas, y pensé que allí, en la biblioteca desordenada, en el sofá lleno de libros, con el olor de él en mi piel y el calor de él a mi alrededor, era el primer lugar que se había sentido correcto desde Cleveland. Pasó los dedos por mi pelo con una lentitud que contrastaba con todo lo que acababa de pasar, y dijo, casi inaudible, «Te vi reír y pensé que si pudiera tener una cosa en la vida, sería esa». Lo miré, a la cara abierta y vulnerable que solo mostraba cuando pensaba que nadie estaba mirando. «Entonces hazme reír». Casi sonrió. La comisura derecha de su boca se levantó 1 milímetro. Sus ojos oscuros brillaron con algo que nunca había visto allí antes, y supe que esa media sonrisa era lo máximo que Caspian Carideo sabía dar, y era la cosa más hermosa que había visto nunca. Nos quedamos en la biblioteca hasta que cogió la chaqueta que había tirado en el sillón y la puso sobre mis hombros con el mismo gesto automático de cuidado que ya conocía. El gesto que hacía sin pensar, sin preguntar, sin esperar nada a cambio, como si proteger fuera el lenguaje que su cuerpo hablaba cuando su boca no podía. Llevé la chaqueta y subí con él, no a mi habitación en el ala este, a su habitación en el ala oeste, en la que nunca había puesto un pie. El guardia se hizo a un lado sin decir palabra, y entré en un espacio que era suyo en cada detalle, oscuro, organizado, con olor a madera, con las cortinas abiertas al cielo de Chicago. Me metió en la cama con la facilidad de alguien que lo ha estado haciendo durante años, y me dormí con la cabeza en su hombro y la mano en su pecho, sintiendo su corazón ralentizarse a un ritmo tranquilo y constante que me arrulló hasta dormir. A la mañana siguiente, me desperté con una de sus camisas como pijama, y el lado de la cama todavía caliente de donde se había levantado. En la mesita de noche, un vaso de agua y una nota, la letra firme inclinada a la derecha que ya conocía de memoria. Desayuno a las 8, la mesa está puesta para 2. Sonreí. Me puse su camisa, que era demasiado grande y olía a madera y whisky, y bajé. Estaba en la mesa, con el café en una mano y el teléfono en la otra, y cuando me vio en la puerta,
con el pelo suelto, descalza, llevando su camisa. Sus ojos se oscurecieron de una manera que me hizo sonrojar hasta la raíz del pelo. Me senté frente a Jim. La mesa estaba puesta para dos, solo dos, y por primera vez desde que había llegado a esa mansión, los otros 28 puestos no estaban allí. Bebí mi café mirándolo y pensé que elegir quedarme había sido la decisión más aterradora de mi vida, no porque él fuera peligroso, lo era, y sabía que lo era, y parte de mí sospechaba que siempre lo sería, sino porque quedarme significaba aceptar que este hombre, contenido, roto, feroz de maneras que todavía estaba aprendiendo a mapear, era mío, y yo era suya, y que esta elección venía con un peso que todavía no podía medir. Su mundo era oscuro. La gente a su alrededor llevaba armas y secretos. Su apellido abría puertas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían y cerraba otras que yo podría necesitar. Había elegido quedarme, y quedarme significaba entrar en ese mundo con los ojos abiertos, sin la mentira de mi padre como excusa, sin la falsa deuda como cadena. Estaba allí porque quería estar, y saber eso era lo más liberador y lo más aterrador que había sentido nunca. Caspian levantó la vista de su teléfono y me observó por encima de su taza. No dijo nada, solo me miró con esa intensidad de la que ya no intentaba escapar, y vi en el fondo de esos ojos oscuros la misma pregunta que yo llevaba. ¿Vale la pena el peso? Tomé otro sorbo de café y me quedé. Aquí, Lena. Con esto termina el libro 1 y ya he terminado el libro 2. Pueden acceder a él por una tarifa muy pequeña. Pensé que lo peor ya había pasado el día que me obligaron a casarme con Caspian Carideo. ¡Qué ingenua! El verdadero infierno comenzó el día que pude haberme ido y elegí quedarme. Ese fue el momento exacto en que el peso del apellido se me vino encima como una condena. Las reglas, las alianzas, los secretos que sangran y la brutal comprensión de que amar a un hombre como él no tiene un precio, tiene un coste. De ser una rehén, me convertí en la esposa del jefe, y de repente todo el mundo parecía ansioso por recordarme que nunca se suponía que yo ocupara ese lugar. Primero vinieron las miradas, luego los susurros, hasta que alguien tuvo el valor de decirlo en voz alta, mirándome directamente. La única pregunta ahora es quién va a apretar el gatillo. Nadie se rió, y en ese momento comprendí que no saldría de allí con vida. Como pueden ver, eso fue solo una pequeña muestra del libro 2. Para ver la versión completa sin censura, solo hagan clic en el primer enlace del comentario fijado. Los veré al otro lado en solo unos segundos. Solo un recordatorio, hagan clic en ese primer enlace en los comentarios, y el libro 2 completo, sin anuncios y sin interrupciones, los estará esperando. Es así de simple. Me está encantando trabajar en el libro 2, y como a ustedes también les está gustando, les prometo que habrá más. Aquí encontrarán historias que se ponen aún más intensas. Verdadero romance oscuro. Y como esta versión se está poniendo mucho más picante, el video no sería bien recibido públicamente en YouTube. Este espacio privado es donde realmente puedo mostrar mi verdadera esencia y donde me siento libre para hacer mi mejor trabajo para todos ustedes. Tengan en cuenta que el canal ha sido desmonetizado, así que esta es una forma de mantener a mi equipo unido y seguir trayéndoles historias de alta calidad. Pronto tendré más actualizaciones para ustedes. Los estaré esperando en ese primer enlace del comentario fijado. Lamentablemente, muchas personas han estado descargando nuestro audio, copiando efectivamente toda la historia y simplemente volviéndola a publicar en YouTube. Si quieren ver la historia original y ser los primeros en recibir las siguientes, asegúrense de estar en el canal oficial para obtener el mejor contenido de romance oscuro. Recuerden, este es el canal oficial. Los estaré esperando aquí.